Bueno, la unidad de aprendizaje ética y cultura de la legalidad, el docente es Marco Andrés Miller y mi nombre es Génesis Gwendolyn Maya Flores. Hoy vamos a hacer un análisis ético de la película Jurado número 2. Vamos a hablar un poco de la película. Este es el póster de la película. Es una de las últimas películas que dirigió Clint Eastwood. Es un tráiler judicial que sigue a un jurado en un caso de asesinato en el que uno de los miembros del jurado, interpretado por Nicolas Hoult, se enfrenta a un dilema moral cuando se da cuenta de que podría haber cometido un error que ha afectado el resultado final del juicio. El elenco también incluye a Toni Collette, J.K. Simmons y Kiefer Sutherland, que son parte del elenco. Vamos a hablar sobre lo principal, cuál es el dilema ético central. Más que nada se centra en la culpabilidad y la responsabilidad moral. El protagonista, interpretado por Nicholas, como ya lo hemos dicho, como miembro del jurado, inicialmente cree que el acusado es culpable del asesinato. Sin embargo, a medida que avanza el juicio, empieza a darse cuenta de que podría haberse cometido un error con su evaluación final. El conflicto principal radica en si debe seguir con su decisión moral que ha llevado a ese veredicto de culpabilidad o si tiene la responsabilidad o la obligación moral de rectificar ese error, aunque eso signifique muchas veces alterar el propio destino. Este tipo de dilema resalta la tensión entre la justicia y la honestidad. También plantea la cuestión de un solo individuo, si un solo individuo tiene el poder de cambiar el destino de otras personas. Vamos a hablar ahora sobre el conflicto entre la ética personal y las normas legales. En la trama, el protagonista enfrenta la cuestión de si debe actuar según lo que siente que es moralmente correcto, basándose en su conciencia, o si debe de seguir con las normas de un sistema legal y el veredicto del jurado, que se supone que la jurisdicción es justa y es imparcial. Las normas legales funcionan como un conjunto de reglas objetivas que deben seguir para garantizar que el sistema de justicia funcione de manera adecuada, mientras que la ética personal implica que lo que cada individuo puede considerar justo o correcto, a menudo va influido ya sea por valores, experiencias, etcétera, ¿no? O el entorno. Vamos a fundamentar estos argumentos con conceptos que ya hemos visto en clase. La primera es la postura del protagonista, que vamos a ver, que la primera es de Immanuel Kant, que es la deontología kantiana. El protagonista podría haberse sentido impulsado a actuar de acuerdo con su deber moral, independientemente de las consecuencias. Según Kant, lo que importa es cumplir con el deber moral, no el resultado. En este caso, si el protagonista cree que el sistema judicial está cometiendo un error, podrá sentir que tiene esa obligación moral de rectificar el veredicto, incluso si esto va en contra de las normas legales y de las expectativas del jurado o de los planes que ya se tenían, ¿no? Para en la corte o tal. Para Kant, lo correcto no depende de lo que sucede después, sino si la acción que se realiza tiene una buena intención, una intención moralmente correcta, como hacer lo correcto. Él es Immanuel Kant, de quien estamos hablando. Otra parte importante es el utilitarismo y su máximo representante es Jeremy Bentham, que es él, el que aparece aquí en la imagen. El utilitarismo sugiere que la acción correcta es la que produce el mayor bienestar para las personas, para el mayor número de personas. Si el protagonista desde esta perspectiva considera que su decisión de cambiar su voto puede evitar que una persona inocente sea condenada a una pena injusta, podría justificar esta postura con un bienestar general. Según el utilitarismo, lo importante es el resultado final. A diferencia del anterior, si corregir el veredicto contribuye al bien común, evitar un error judicial grave, entonces sería la opción más ética, incluso si va en contra de la propia ley. Vamos a hablar un poco sobre la ética de la virtud. Y aquí está la imagen de Aristóteles, que es uno de los máximos exponentes. Esta perspectiva se centra en el carácter moral de la gente. Justin ha trabajado duro para redimirse de su pasado alcohólico y convertirse en un mejor esposo, un mejor padre y un mejor profesionista. Reconoce que la virtud no está en un acto heroico aislado, sino en la conciencia del carácter. Es fundamental. Justin enfrenta la responsabilidad del deber, no para lavar la imagen, sino porque su propia conciencia, su propio sentido de la moralidad no le permite dejar pasar esta injusticia. Aquí tengo una de las posibles preguntas más importantes, que son las posibles alternativas o una solución más justa, pero fundamentada desde la cultura de la legalidad. Antes de adentrarnos un poco al tema, tenemos que aclarar qué es cultura de la legalidad. Según el concepto, es el compromiso voluntario y consciente de las personas con las leyes, los derechos humanos y los valores democráticos. No solo significa cumplir la ley, sino promover justicia, verdad y responsabilidad cívica, incluso cuando va en contra de los propios intereses.
Vamos a hablar un poco ya en general sobre el problema planteado en la película. Lo que se plantea es que el protagonista descubre que podría haber sido el responsable del crimen del que otro está acusado injustamente. Además, él forma parte del jurado encargado de juzgar a esa persona. Vamos a hablar sobre las posibles alternativas o soluciones de este caso. La justicia debe ser objetiva. Participar como jurado en un caso donde uno mismo esté involucrado éticamente es una violación al principio de la imparcialidad. Eso ya va más unido a la honestidad. La cultura de la legalidad, otra vez volvemos con el concepto, implica asumir consecuencias por los propios actos, proteger la integridad dentro de un sistema de justicia. Esos son, creo que, los principales valores o las principales alternativas que debería de haber hecho en la película. Otro papel importante, ¿qué papel juegan los prejuicios sociales e institucionales? El primer punto es que distorsionan el juicio al priorizar estereotipos o intereses personales o políticos, es decir, poner inicialmente tus propios intereses antes que el de los demás para obtener algún beneficio. Ponen en riesgo la justicia al ignorar la evidencia o acelerar decisiones. Violan la cultura de la legalidad porque sustituyen el respeto a la verdad por una conveniencia o por una creencia social. Vamos al punto importante. ¿Qué valores personales observas que fueron puestos a prueba durante la película? El conflicto central de Justin es si confesar la verdad sobre su posible implicación del accidente o callar. Justin carga con la posible culpa de un hecho trágico, aunque haya sido accidental. El proceso judicial es el escenario donde se pone a prueba la noción de justicia del protagonista. Aquí es en donde podemos ver si lo va a dejar pasar, si otra persona va a ser condenada por algo que no cometió, incluso cuando él mismo esté implicado en el caso. Y aquí viene una pregunta bastante curiosa. ¿Cuál habría sido tu voto y por qué? Expon tu razonamiento ético y legal para sostener tu decisión. Aquí puse un poco mi opinión. Desde mi punto de vista, el caso presentado en Jurado 2, en la película, revela cómo la justicia puede verse amenazada cuando se combinan tanto el miedo personal, los prejuicios sociales, las expectativas, las presiones institucionales. Como jurado, un jurado no está llamado a emitir solamente un veredicto, sino también está hecho, se supone que el sistema judicial está hecho para hacerlo con igualdad, con integridad, basándonos en las pruebas y no en suposiciones o teorías. Creo firmemente que condenar a alguien sin evidencia concluyente es una falta grave, tanto ética como legalmente, incluso de manera moral. Por eso, en una situación como esta, mi voto habría sido no culpable. Y estas vendrían siendo las referencias bibliográficas. Gracias.